Hola, continuamos compartiendo esta serie de estudios sobre aspectos de la vida cristiana en el libro de Filipenses. Específicamente estamos considerando la sección La exhortación de la vida cristiana. Y en el día de hoy nos toca hablar sobre el producto de la vida cristiana. Anteriormente Pablo había hablado sobre la propuesta, después habló sobre la proyección, haciéndoles pensar un poquito en que se debían vivir de una manera distinta, poniendo la mirada en la celestial y no prestando atención a aquellas personas que eran un mal ejemplo y que solo pensaban en lo terrenal. Y en el día de hoy él va a estar hablando sobre el producto de la vida cristiana como consecuencia de esta exhortación. Fíjense el texto de hoy, Filipenses capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. El texto, en un sentido, es una continuación de todo lo que venía hablando, por eso versículo 1 de capítulo 4 realmente debería ser el último versículo de capítulo 3. Y a partir de allí Pablo va a hablar sobre el producto. Comienza hablando, en un sentido, dando una proclama. Y la proclama comienza con esa frasecita, así que implica, o como decía antes, que certifica que había una continuidad, que enlaza una continuidad con el texto anterior. Y él dice, así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Teniendo en cuenta lo que él venía hablando, Pablo va a dar tres motivos, o tenía tres motivos por los cuales uno debía estar firme o podía estar firme en el Señor. Recuerdan que él había hablado de su ejemplo personal. Él les dijo, sed imitadores de mí y consideren también a los que así se conducen. Recuerda el texto, el versículo 17, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Él hablaba de ser imitadores como un mimo, como un actor, que observa cómo aquellas personas se comportan y actúa exactamente igual, dice, observando el modelo, considerando el modelo supremo, al fin y al cabo, que es el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una razón para estar firme. Hay algunos que son de ejemplo y hay algunos que nos han dejado huellas, pisadas para seguir. Pero otro motivo que le había dado para estar firme era nuestra ciudadanía celestial. El hecho de que un día nuestros cuerpos, nuestras intenciones, nuestra vida será transformada totalmente de acuerdo al poder del Señor Jesucristo e iremos a disfrutar de nuestra estadía, ciudadanía celestial para estar con el Señor. El hecho de que somos ciudadanos del cielo y no ciudadanos de la tierra, ese es un buen motivo para estar firmes. Pero también el otro motivo era el poder de Dios, el poder por el cual el Señor Jesucristo puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese poder maravilloso que va a obrar en nuestras vidas un día cuando vayamos a su presencia, pero que puede obrar también en el día de hoy. Por lo tanto, él dice, teniendo en cuenta, así que conforme a estas cosas que venimos hablando, estén firmes. O sea, se puede estar firme por causa de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en la vida de otras personas, por causa de que somos ciudadanos del cielo, por causa de su poder transformador. Por estas razones, la conjunción empleada es primordialmente consecutiva, implica una consecución de lo que se venía dando, o sea, la palabrita así que completa la idea que Pablo había estado mencionando en el capítulo 3 en los últimos versículos. Y esa la proclama, tengan en cuenta, presten atención, fíjense, recuerden estos eventos, consideren lo que ha sucedido, piensen en estas cosas porque tienen que estar firmes en el Señor. Ahora él va a hablar un momentito del pueblo. Versículo 1 dice, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. Realmente Pablo, cuando uno lee sus cartas, encuentra que a ninguna otra congregación él trató de esta manera. Obviamente encontramos que él llamó hermanos míos a muchos, a los cuales se escribió, pero todo esto completo, amados, deseados, gozo, corona mía, son conceptos de mucha cercanía de parte del apóstol Pablo para ellos. Realmente los filipenses significaban en un sentido como hijos espirituales, como si fueran personas que habían nacido desde el mismo corazón del pastor que era el apóstol Pablo, y que ellos eran algo muy importante para él. Dice, no solamente son mis hermanos, son mis deseados. Estoy en la cárcel, estoy lejos de ustedes, y si algo necesito es verles, es ver su presencia, estar con ustedes. Recuerdan que la iglesia de Filipos había enviado a Epafrodito para poder completar lo que a Pablo le faltaba. ¿Qué falta?
lo tenía todo aparentemente. No, le faltaba lo más importante, le faltaba la presencia de sus hermanos de Filipos, y Epafrodito fue para suplir esa necesidad. Dice, ustedes son los deseados, ustedes son mi gozo, gozo en el concepto de ser el resultado de su labor, aquellos que le generaban un disfrute, un placer por el hecho de recordar la obra de Dios en sus vidas. Dice, ustedes son mi corona, o corona mía, como 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19, donde dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Dice, ¿no son ustedes mi gozo, mi corona? Pablo recuerda en capítulo 2, versículo 16 de Filipenses lo siguiente, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Tanto los tesalonicenses, que eran el resultado de la labor de Pablo, como los filipenses, que eran al fin y al cabo también su corona, eran la razón por la cual Pablo podía decir, yo no corrí en vano, ni en vano trabajé. Corrí la carrera, luché, me esforcé, llegué al final, alcancé la meta y me espera la corona. Ustedes son mi corona, ustedes son el fruto de mi labor. Al fin y al cabo, ustedes certifican de que he tenido una carrera victoriosa. Por eso para Pablo eran tan importantes los filipenses, por eso son tan importantes nuestros hermanos, en los cuales nosotros hemos podido hacer algo, en los cuales hemos podido generar algún tipo de influencia, aquellos que pueden ser nuestros discípulos o que hemos podido ganar para Cristo. Son nuestros amados hermanos deseados, nuestro gozo, nuestra corona. Es una buena pregunta para hacerse en este momento. Si el Señor Jesucristo llegara en este mismo momento y fuéramos a su presencia, ¿cuál sería nuestra corona? ¿Qué podríamos mostrar que certificara en alguna manera que hemos transitado por esta tierra haciendo algo para Él? ¿Dónde están aquellos que han seguido nuestras pisadas? Tenemos, aunque sea una persona, hemos podido contarle, aunque sea a uno, que Jesucristo es nuestro Salvador. Hemos podido alcanzar algún tipo de fruto a nuestra labor. Hemos influenciado positivamente en alguna persona. Hemos discipulado, enseñado a alguien verdades acerca de la palabra de Dios. Hemos visitado a los desvalidos, los hemos animado, los hemos levantado, les hemos dado fuerzas. Hemos sido ejemplo de motivación para otros. ¿O no tenemos nada para mostrar? Pablo decía, ustedes son mi gozo, mi corona, porque certifican que corrí la carrera cristiana bien, no fue en vano, sino que valió la pena. Ese era el pueblo para él. Pero noten la profundidad, donde Pablo los llevaba a pensar acerca de lo que ellos tenían que hacer. Dice allí, estad así firmes en el Señor, amados. Estar firmes es una palabra que describe a un soldado preparado, listo, firme para la batalla, teniendo a su enemigo alrededor. Nos recuerda Efesios capítulo 6, donde dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que tenemos luchas contra diversos potestades y principados que nosotros ni siquiera podemos conocer. Pero la realidad es que el hecho de ser como un soldado firme en la batalla con el enemigo alrededor nos habla o implica estar sometidos, o nuestro sometimiento a la autoridad del Señor. Es interesante si podemos pensar en conceptos militares, ¿no? Nosotros que no hemos tenido la oportunidad de participar de ninguna batalla, tenemos simplemente que hablar de estas cosas por la experiencia de otros, de oídas o por lo que hemos podido ver por allí. Pero la realidad es que la idea de que un soldado va a estar firme en un punto de batalla cuando los enemigos están rodeándolo de una manera muy peligrosa, porque tiene que confiar en la autoridad de su superior. El superior le dijo, vaya a este sitio y defiéndalo. De su trabajo, de su esfuerzo, de su propia vida, depende la victoria que pueda tener el resto del ejército. Si usted se deja derrotar en este punto, todo el ejército perderá la batalla. Es tan importante que usted esté en ese lugar. Defienda ese metro cuadrado como venga. Y ahí está el soldado convencido en la autoridad de su superior que le encomendó esa tarea y lucha hasta el final por eso. Bueno, esa es la idea que Pablo quiere transmitir. Estén firmes hasta lo último en el Señor como un soldado en medio de una batalla muy cruenta por simplemente causa de estar sometidos a la autoridad del Señor. 1 Tesalonicenses
3:8 nos dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. En lo que está diciendo Pablo a los tesalonicenses, lo que está diciéndole Pablo a los filipenses, que el hecho de que los hermanos puedan estar firmes, nosotros podamos estar firmes, da continuidad y sentido a la gran obra que Dios le había encomendado a Pablo y que hoy en día le ha encomendado a otras personas. ¿Qué valor tiene que existan algunos pastores fieles si no hay un pueblo fiel? Si en algún lugar tenemos un pastor que ora, medita la palabra del Señor, estudia, se prepara, visita a las personas, gana almas, pero su pueblo no es fiel, miren, él va a estar muy solo y no va a tener demasiado sentido. Pablo decía, nosotros vivimos si ustedes están firmes. Lo que nosotros hacemos tiene continuidad. Si ustedes se sostienen firmes como un soldado en medio de la batalla. Esa era la profundidad de concepto que él le quería transmitir. No es simplemente estar en esta tierra de paso, esperando que otros hagan la labor, que otros libren las batallas, que otros enfrenten al enemigo, que otros asuman las responsabilidades. Somos nosotros, en consecuencia, quienes tenemos que vivir de esta manera. Él decía, así que, teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando, teniendo en cuenta que algunos solo están pensando en lo terrenal, pero la realidad es que hay una ciudadanía celestial, ustedes actúen de esta manera, ustedes que son tan especiales, ustedes que son tan importantes, continúen la carrera de la vida cristiana que yo estoy transitando, pero victoriosos, enfrentando a los enemigos bajo la autoridad del Señor, siendo ustedes un motivo para seguir adelante. Y Pablo podía decir de que no he corrido en vano, que valga la pena, que se pueda mostrar mi corona, no solamente en el hecho de que ustedes van a seguir firmes al Señor y son fieles al Señor y son salvos, sino en las consecuencias de lo que ustedes harán después. Nuestra vida cristiana es un desafío. Si nosotros nos ponemos a observar las personas que nos rodean, quizás a veces estemos tentados a seguir el ejemplo de aquellos que están andando mal. Pero Pablo nos motivaba, y motivaba a los filipenses, a poder observar a los que andan bien y pensar en el ejemplo supremo que es el Señor Jesucristo, seguir su modelo, pensar en lo alto, en lo celestial, considerar el poder transformador de Dios y en consecuencia ponernos como un soldado firme en el medio de la batalla, resistiendo al enemigo, siendo victoriosos y pudiendo ser personas que sean de bendición para otros también y que den consecución a la gran obra que Él ha iniciado. Gracias por compartir este tiempo de estudio. Le espero para seguir estudiando aspectos de la vida cristiana en Filipenses en nuestro próximo encuentro.